Buenos días, mi nombre es Enrique Jiménez, perteneciente a la plataforma CEA de la Universidad Fermentor. Y hoy estaremos hablando acerca del registro civil perteneciente a la materia de derecho civil. Para comenzar, como concepto, es aquella institución pública encargada de todos los actos civiles o hechos civiles que se produzcan. Este es el encargado de registrar y documentar. Esto tienen como principal o prioridad permitir el acceso a terceros y poder tener control de ellos. Este es regulado en diferentes países por el Estado, que en el caso de Venezuela es regulado por el Consejo Nacional Electoral, conocido como el CNE, publicado en la Gaceta del 2009, con la ley orgánica publicada también en el 2009, donde aclara que el nuevo órgano o el órgano autoritario para regular dicha institución es la mencionada anteriormente. De manera organizativa, tenemos que se organiza por un director, en este caso el Consejo Nacional Electoral, que se encarga de organizar, actualizar, suspender o cualquier dicha acción de manera autoritaria o de jerárquica. Ellos son los encargados de dicho. Consiguiendo de siguiente paso en su organización tenemos las inscripciones. Las inscripciones son aquellos procesos de actos que se producen como función de dicho ente. Este está a cargo de los registradores, los cuales tienen otras leyes para su inclusión. Continuando con los territoriales. Los territoriales hace referencia a que el órgano regulador tiene el derecho a tener sede en parroquias o municipios que sean clave para mantener la supervisión y regulación del ente público. Continuando con que tiene la potestad para supervisar y dar jornadas especiales. Pasando de tema, tenemos qué se puede inscribir o qué actas se pueden incluir en dicho ente. Para poder definir cuáles actas, pues tenemos todas aquellas que son civiles. ¿En cuál podemos conseguirnos? Podemos conseguir las actas de nacimientos, actas de difusión, actas de matrimonio o de desvinculación de matrimonio, residencia y todas aquellas que hacen referencia a actos y hechos civiles. Continuando con esto, tenemos cuál sería si estas actas pronunciadas anteriormente tienen fechas de vencimiento o no. Pues bueno, hacer respuesta a esta pregunta hay que hacer efecto en dos ámbitos. El primer ámbito es que las actas no se vencen, ellas no tienen vencimiento, fecha, pero sí tienen cambios. ¿A qué me refiero? Que por lo menos un acta de nacimiento no tiene vencimiento, tiene modificaciones de modelo, más no de la redacción. Estos modelos, a medida que pasan los años, el Consejo Electoral Nacional hace actualización y hay entes o instituciones públicas o privadas que hacen actualización también y piden estas, y las personas tienen el poder para ir a la institución pública, hacer pedido del certificado, de la copia con el nuevo modelo y llevarla. Aclarando que normalmente se pide solamente cuando dicha acta está muy deteriorada a nivel físico. Continuando con esto, en los casos de la residencia, vemos que tampoco se vence, solamente hay cambio de residencia. Y estas se producen cuando una persona cambia de un lugar a otro, puede ser de un estado a otro. Entonces estaría viendo un cambio de que dicha persona hizo un cambio de domicilio. Esto sería un cambio más a nivel objetivo, en ningún momento hubo un vencimiento, como lo expresa en el artículo de la ley orgánica, donde refleja en el capítulo sobre las actas de nacimiento, donde dice que estas no tienen vencimiento y que sus procesos son gratuitos. Continuando con ello, vamos a continuar con una siguiente pregunta, la cual es si las actas tienen algún efecto al momento de inscribirse. Al momento de inscribirse, las actas tienen efecto, sí tienen efecto, pero la ley orgánica del registro civil especifica que el efecto irá dependiendo de acuerdo a la acta inscrita. ¿Dicho por qué? Pues de manera ejemplar podemos definir o podemos dar a ver
que un acta de domicilio, o sea, de residencia, no tiene el mismo efecto que un acta de partida de nacimiento. Dicho por qué, porque un acta de nacimiento haría efecto a que la nación tiene un nuevo ciudadano o una nueva persona, que en conjunto de esto tendrá otras acciones jurídicas, otras consecuencias jurídicas, como identidad o como más adelante poder hacer presencia de otro tipo de ámbito jurídico que se pueda presentar en este tipo de área. A diferencia de una residencia, la residencia no va a ser efecto de un nuevo ciudadano, va a ser efecto de que un ciudadano se mueve trasladado de un estado a otro y que dicho estado en el que se presenta actualmente ahora es su representante y protector. Continuando con esta área de las actas, podemos definir o podemos hacer recalco en la pregunta si las actas se pueden presentar en un idioma que no sea el castellano. Pues sí, hay una excepción, y la única excepción que se presenta es la de los indígenas. Dicho esto, hay que recalcar que el país tiene sectores de indígenas que por tradición y cultura histórica tienen toda una vida con dichas tradiciones y no han cambiado y respetan su cultura, pues el país respeta la cultura de ellos, y en este se presenta la adoptación en la institución de que nombre, apellido y toda la información que se necesita se adapta a ellos, cuidando que su cultura no muera y respetando cada uno de sus religiones y cultos, como lo estaremos pronunciando más adelante. Continuando con ello, vamos a ver cuáles son los errores que se pueden producir en estas actas. Como errores, sí, en las actas hay errores. ¿Qué actas? Se definen como errores materiales. En estos errores materiales podemos ver diferentes tipos de errores, pero todos van en base de la redacción, cosa que es natural debido a que se presentan en diferentes ámbitos o casos o circunstancias de estas redacciones y pues se producen a veces errores. ¿Qué errores se pueden ver? Un error en la fecha de nacimiento, un error en el nombre del nacido, un error en el nombre de los padres, en sus cédulas o en un distinto que se produzca en la redacción. También se pueden haber errores en el lugar de nacimiento, en el lugar de residencia de los padres y entre otros. Continuando con esto, vamos a entrar en énfasis a lo que serían los derechos civiles. Según la Constitución, a partir del capítulo 43 al capítulo 60 en aproximado, se presentan diferentes categorías. Se presenta de manera muy específica y amplia dichos derechos. De una manera más simplificada podemos ver que se presentan el derecho a la libertad, el derecho al físico, a no haber agresiones al físico, el derecho a la libertad de expresión de los pensamientos, el derecho al libre tránsito, también tenemos el derecho a la información y entre otros que podemos recalcar, también tendríamos el derecho a la integridad física, que no sería lo mismo. Tenemos también el derecho a que cualquier persona pueda ser libre de culto o de religión. Cambiando del tema, prosiguiendo con esta presentación, tenemos el derecho a la personalidad, el cual está envasado o está constituido por la Constitución, donde define que toda persona tiene derecho a una identidad, toda persona tiene derecho a poder tener un nombre, un apellido y un sinfín de cosas que sigue detallando más adelante. Pues de esta manera podemos definirlo, ya he explicado anteriormente por medio del artículo, que es el derecho subjetivo que le presenta a las personas que tienen el derecho a tener un nombre, un apellido, una representación, una identidad por medio del país, o que el Estado protege. Entonces podemos comenzar con el nombre, cual el nombre es aquel conjunto de palabras que te define o que te hace diferencia de otro. Tenemos el apellido, que es aquel vocablo que hace diferencia cuando las personas son del mismo nombre hablando de medio de conjunto. En ejemplo, cuando una persona se puede ubicar en un salón de clase, puede presentar el mismo nombre que otro, pero la diferencia lo hacen los apellidos. Entonces, continuando con este tema del derecho a la personalidad, se presentan los nombres civiles, que es aquel que está constituido por nombre y apellido. Siguiendo en este derecho, y más adelante estaremos tocando cómo se puede cambiar de nombre, siguiendo en el derecho a la personalidad tenemos los seudónimos. Los seudónimos son aquellos que se asignan las personas
para distintos casos en distintas ocasiones, como pueden ser de un artista, como puede ser de un deportista, de un cantante, de una persona, de una figura importante sociality, entre otras personas que siguen llevando esta misma rama, en la cual esta aparenta otro nombre por distintas ocasiones o por distintos motivos, pero que en manera objetiva también se puede presentar como la protección a sus intereses propios o seguridad, cuidando su nombre, cuida el ataque hacia su familia, que le permita no perder algún error por el medio de seguridad, por algún déficit que alguien quiera atacar a su familia, por un sinfín de razones. Para esto está hecho. Continuando con ello, también tenemos la identidad, que es aquellas características que tiene cada persona que se diferencia de otra. Y terminando con el tema, tenemos el apodo, que se tiene que diferenciar del seudónimo, que el apodo simplemente es aquello que se asigna por otra persona y este se encuentra por alguna característica que tenga en relación o alguna característica en específica que haga diferencia de los demás. Siguiendo con nuestra posición, vamos a pasar al tema de cómo se cambian los nombres. Y es que la ley orgánica del registro civil aclara que solamente se puede cambiar el nombre una sola vez. En este proceso podemos ver que, o aclarar o hacer énfasis en que se puede cambiar de más de una vez cuando en el caso se representa que la persona tuvo un cambio de nombre antes de los 18 años, tendría derecho a volvérselo a cambiar después de los 18 años, solamente de esta manera. Entonces los procedimientos sería que dicha persona tiene que hacer presencia al registro de oficial donde se hizo su primer registro o su primera acta. En este caso, la persona al legislador le presenta la solicitud, le presenta los recaudos que se le harán pedido en ese momento, el motivo, y dicho registrador hará el seguimiento y hará el proceso. Inmediatamente hará la solicitud en la cual se le hará presente por lo menos su firma personal o del representante legal que esté en dicha presencia, o el motivo, el motivo tiene que ser por causa de un trastorno social, en el cual podemos poner como ejemplo aquellas personas que tienen nombres de hombres y son mujeres y por esta causa representan un daño psicológico para ellos, tienen la posibilidad o la aprobación de cambiar de nombre. De esta manera se terminaría este proceso. Continuando, tenemos podemos ver el matrimonio. El matrimonio, lo podemos definir como aquella institución entre dos personas y familia que tiene como efecto la familia, pero realmente es una institución entre dos personas, se define de esta manera, en el cual aclarando que en Venezuela solamente se puede ser de hombre y mujer, debido a que nuestra constitución aclara que el matrimonio de igual género no está permitido. Continuando con esto, ellos se pueden unir por medio de actos simbólicos, religiosos, en dependencia de la cultura de dichas personas o tradiciones. Estas continúan con que hay diferentes procesos. El proceso más habitual es que un registrador hace presencia de firma de las dos personas como testigo de dicho acto. Continuando con ello, estos tienen derechos que les producen beneficios y deberes que les producen obligaciones. Por ello, es importante resaltar que el objetivo o el fin que se le produce el matrimonio es de consignar una familia. Y por último tema, tenemos la defunción, que es aquella falta de vida total de un ser vivo, en este caso de una persona, después de estar vivo, de un periodo de vida a no tener ninguna. Culminando con la rectificación de carta. En el registro civil, como el fin que él tiene es del poder modificar y conyugar las diferentes cartas o que se hacen en presente. Por ello se puede considerar como aquel proceso administrativo en el cual las personas tienen el poder para modificar y cambiar dichas cartas. De esta manera, muchas gracias por su atención. Hasta luego.